Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Bellas Artes, Licenciatura en Artes Visuales. Asignatura Antropología Cultural, Profesor César Quijano. A continuación, los integrantes del grupo estarán hablando del tema de la afrodescendencia como campo de estudio de la antropología cultural. Buenas tardes, soy Ajera Griffith y les hablaré sobre las diferencias raciales y éticas y representación en los medios. Hablando con el primer tema, comenzando con un pequeño ejemplo, un poco de cómo va el tema. El término es ampliamente usado en Latinoamérica. Fuera del ámbito académico, normalmente a los afro-latinoamericanos se les denomina negros, o en portugués negro o prieto, o en francés noir. Comúnmente para referirse a aspectos de origen africano dentro de ciertos países de América Latina, se le agrega el prefijo afro después de la nacionalidad deseada. Entre algunos de estos ejemplos están las prácticas como afro-cubano, afro-brasileño y afro-antillano. Ahora, ¿se ha cuestionado la precisión de estadísticas con esto? Sobre los afro-latinoamericanos, especialmente las que provienen de censos en donde los individuos se identifican con su propia denominación, debido a que en varios países el hecho de poseer descendencia africana genera reacciones mixtas o dependiendo de algunas variantes. Algunos términos usados para referirse a la ascendencia africana en Latinoamérica son mulato, mezcla de africano y europeo, sambo chino, mezcla de nativo y africano, pardo, mezcla de africano, nativo y europeo, y mestizo, que indica este último una mezcla de nativo y europeo en todos los casos excepto en Venezuela, en donde se usa en vez en cuando la configuración de pardo. Ahora, el término mestizaje se refiere a la mezcla o fusión de etnias tanto por mera costumbre o por políticos internacionales. En Latinoamérica, el mestizaje fue practicado en gran medida por todos los grupos étnicos y culturales, pero más en cuenta ocurría con los hombres europeos y mujeres nativas y africanas en estos casos. Ahora, continuando con el siguiente punto, que es la representación en los medios. Esto será un poco más largo de hablar. Ahora, empezando, los afro-latinoamericanos tienen particularidades o apariciones limitadas en los medios. Hay críticos que acusan a los medios latinoamericanos de ignorar a las comunidades africanas, indígenas y mestizas, mientras sobrerepresentan a los latinoamericanos blancos, mayormente rubios y de ojos azules o verdes, en lugar de verse como latinoamericanos blancos de característica típica del sur de Europa, especialmente en telenovelas populares. Y hablando de eso, hay bastantes ejemplos de eso, aunque hay sus excepciones. En estas telenovelas, siempre cuando algún afrodescendiente aparece, es siempre lleno de estereotipos, como una sirvienta o un trabajador informal de clase baja.
Ahora, lo que voy a mencionar ahora no parece que no esté relacionado al tema que estoy hablando, pero tiene un poco de lo que va con lo que se representa en los medios, entrando en el punto de las situaciones en los países de la región. O bueno, no estoy especificando mucho, pero entrando con Norteamérica, iniciando con México. La gran mayoría de los afro-mexicanos actual viven en el sur del país. Aquellos que se establecieron en el norte durante el virreinato lograron asimilarse con el resto de la población, lo que menos perceptible su existencia en el país. El segundo presidente de México, Vicente Guerrero, un afroamericano mexicano, emitió un decreto aboliendo la esclavitud y liberando a todos los esclavos en 1829 durante su corto periodo como presidente. Se tomó en cuenta la raza en el encuentro internacional de 2015, en el cual 1,2% mexicanos se identificaron como afromexicanos. La mitad de ellos también se identifican como indigentes. Un africano llamado Esteban el Negro, siendo un mono de España, se encaminó en la búsqueda de la ciudad legendaria de Quibiara, junto a Cabeza de Vaca. En el pasado, los hijos de la unión entre africanos e indígenas eran denominados jarocho, chino o lobo. En la actualidad, el término jarocho se refiere a cualquier persona que provenga del estado de Veracruz, sin consideración de la ascendencia. Entrando con Estados Unidos, muchos inmigrantes afrolatinos llegaron en masa a Estados Unidos por décadas, específicamente desde el Caribe, Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. También llegaron desde Centroamérica y menor medida desde México. En el estado de California, la población mayoritaria consiste en personas de color. Sin embargo, con el paso del tiempo su porcentaje se ha ido reduciendo drásticamente, o al menos la forma en cómo los residentes del estado se identificaban a sí mismos ha cambiado para pasar a ser una población de mayoría blanca. Un encuentro del Pew Research Center dirigida hacia los adultos latinos incluyó que el 25% de los ciudadanos latinos del país se identifican a sí mismos como afrolatinos, afrocaribeños o de ascendencia africana con origen en Latinoamérica. Esta fue la primera vez en la cual una encuesta de alcance nacional en Estados Unidos consultó directamente a la población latina si se consideraban a sí mismos afrolatinos. Con lo que se está haciéndose mencionado, se está viendo algunas partes importantes, otras partes interesantes de los temas, pero al mismo tiempo hay algunos datos que van con la forma que la media se presenta algunos detalles dependiendo de distintos grupos afrolatinos y cómo eran vistos años pasados y hasta ahora en el presente. Continuando con esto, entrando en Centroamérica, los afrolatinos americanos de Centroamérica provienen de las costas del Caribe. Las poblaciones de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua son de ascendencia garifuna, afrocaribeña y mestiza, así como de descendencia misquita. Las comunidades de Costa Rica y Panamá son mayormente de descendencia afrocaribeña. Entrando con Belice, la cultura beliceña es una mezcla de las culturas africana, europea y maya, aunque solo el 21%
de la población del país se considera afrodescendiente. La principal comunidad de ascendencia africana son los criollos y los guarifanos, que habitan en los distritos de Cayo, Belice y Stone Creek, Dangriga, en el Mar Caribe. La ciudad de Belice, en la costa, es el centro de la cultura proveniente del África Occidental en el país, con su población siendo mestiza de ascendencia africana, maya, europea. Entrando con Costa Rica, cerca del 8% de la población del país es de ascendencia africana o mulata, mezcla entre europeo y africano, a los cuales se les denomina como afrocostarricenses. Esta comunidad se compone de cerca de 3.900 millones de personas al nivel de migrantes jamaiquinos afrodescendientes que llegaron al país en el siglo XIX. La población indígena ronda el 2,5%. Entrando con El Salvador, solamente el 0,13% de población es afrodescendiente del país. Cerca de 10.000 millones de esclavos africanos fueron atraídos a El Salvador, los cuales se mezclaron con la población local en áreas en donde se asentaron. El país no presenta poblaciones misquitas, guarifanas ni agloribeñas debido a prohibiciones del Estado contra la inmigración de africanos en los años 1930. Estas leyes fueron abolidas en la década de 1980. Entrando con Guatemala, solamente el 2% de la población del país se considera negra o mulata. La mayoría, mayormente la comunidad afrodescendiente de Guatemala es la guarifana, residente en las ciudades de Livingston y Puerto Barrios. El resto son mulatos y afrocaribeños que viven en Puerto Barrios y en Morales. Continuando con Honduras, el censo oficial de Honduras indica que el 2% de la población, equivalente a 1.500 personas, se percibían a sí mismos como negros. Una estimación más reciente y precisa sostiene que hay menos de 6.000 millones afro-hondureños garifunas, equivalentes al 8% de la población, una cifra cerca a la aproximada dada por la Asamblea Nacional de Organizaciones y Comunidades Afro-Hondureñas. Continúa Nicaragua. Cerca del 9% de la población nicaragüense es afrodescendiente y reside mayormente en la poca poblada costa caribeña del país. Los afrocaribenses se encuentran en las regiones autónomas norte y sur. Son de origen antillano, descendientes de esclavos traídos desde Jamaica, Islas Antillanas, en la época en la que la región era un protectorado británico. Y entrando con Panamá. Los negros de Panamá son descendientes de esclavos de África Occidental, pero también de afrocaribeños. Los llamados afrocoloniales son los negros con ascendencia española, mientras que los antillanos son aquellos que poseen descendencia caribeña. Mi nombre es Florencia Alvarado y les estaré hablando sobre las contribuciones afrodescendientes en la América colonial y su estilo. Las contribuciones afrodescendientes en la América colonial son fundamentales para comprender la historia multicultural y diversa del continente. Desde su llegada forzada, los africanos dejaron un legado que ha influido significativamente en la cultura, la ciencia, la agricultura y la lucha por la independencia. Esta representación explora y celebra su impacto perdurable. La llegada de los africanos a América tiene tres tipos de formas, como la migración forzada, que los africanos fueron llevados a América contra su voluntad y a menudo sus condiciones inhumanas en barcos pesqueros o venegreros. Puntos de llegada en los cuales los africanos llegaron a distintas regiones
regiones de América colonial, contribuyendo a la diversidad demográfica y cultural. El impacto inmediato que desde el momento de su llegada los africanos influenciaron en la dinámica social, económica y cultural del continente. El trabajo forzado de la esclavitud tuvo la exploración laboral. Los africanos fueron sometidos a trabajos forzados y plantaciones, minas y otros entornos de explotación. En la resistencia y libertad, a pesar de su diversidad, muchos africanos lucharon por su libertad y resistieron activamente contra su opresión. En las condiciones inhumanas, las duras condiciones de esclavitud pusieron a prueba la resistencia y la humanidad de los africanos. Las contribuciones culturales y artísticas. En la música y la danza, los africanos aportaron ritmos, bailes y expresiones artísticas que influyeron profundamente en la identidad cultural de las Américas. En la artesanía, las habilidades en tejido, cerámica, tallado y otros oficios africanos enriquecieron el patrimonio artístico de la América colonial. En la tradición oral, las leyendas, cuentos y tradiciones orales africanas se entrelazaron en las narrativas locales, enriqueciendo el folclore nacional. Las contribuciones en la agricultura y la producción de los alimentos. En la introducción de cultivos, los africanos introdujeron y cultivaron la amplia variedad de alimentos que convirtieron elementos esenciales de una dieta americana. En las técnicas agrícolas innovadoras, las prácticas agrícolas africanas contribuyeron a mejorar la producción alimentaria en la América colonial, beneficiando a las comunidades locales. La preservación del conocimiento tradicional. En el conocimiento sobre el cultivo de ciertos alimentos y la medicina herbal africana se mantuvo, que compartió en las Américas. La participación en la lucha por la independencia. Tuvieron movimientos libertarios. Los afrodescendientes desempeñaron roles destacando en movimientos independentistas, abogando por la autodeterminación y la igualdad. El liderazgo y la organización contribuyeron a la organización y liderazgo de las fuerzas rebeldes que buscaban la emancipación de la dominación cultural. El reconocimiento póstumo, aunque frecuentemente subestimada, su participación en las luchas por la independencia ha sido objeto de mayor reconocimiento histórico en los tiempos recientes. Las contribuciones en la educación y la ciencia. La formación educativa. Los afrodescendientes abogaron por el acceso a la educación, contribuyendo a la creación de escuelas y programas de alfabetización en las comunidades coloniales. La innovación científica en campos como la medicina, la botánica, los saberes africanos influyeron en la comprensión de la naturaleza y salud en las colonias americanas. El legado de las contribuciones afrodescendientes en América colonial. En la influencia cultural duradera, las contribuciones afrodescendientes han dejado una huella indeleble de las tradiciones artísticas, culinarias y festividades de las Américas. En la identidad comunitaria, el legado de la resistencia y superación de los afrodescendientes ha contribuido a la formación de identidades únicas en la región colonial. Los retos y discriminación enfrentados por los afrodescendientes. Desafíos sociales. Los afrodescendientes enfrentaron discriminación, estigmatización y condiciones de desigualdades en la sociedad colonial que incidieron en sus oportunidades y derechos. La resistencia y activismo. A pesar de los obstáculos, muchos afrodescendientes lideraron movimientos por la igualdad y la justicia social en las colonias americanas. Conclusiones y reflexiones sobre las contribuciones afrodescendientes en la América colonial. La herencia perdurable. Las contribuciones de los afrodescendientes en la América colonial continúan influenciando en la cultura y las luchas por la justicia en la región y más allá. La reafirmación del valor histórico. Reconocer y agregar o apreciar la contribución afrodescendiente es esencial para una comprensión más completa y enriquecedora de la historia de América. Los desafíos actuales. La herencia de su discriminación y los desafíos del presente subrayan la importancia de honrar y apreciar
aprender de las contribuciones afrodescendientes en su América colonial. Estilo de la afrodescendencia. Muchas veces se ha descrito la ropa como una forma de expresión personal que puede o no estar influenciada por el último grito de la moda, o lo que se adapta mejor en el momento que atraviesa la persona que la utiliza. Sin embargo, la ropa y la moda ha sido desde épocas antiguas una herramienta de distinción y en muchos casos de juicio hacia otros. Desde siglos anteriores e incluso en la actualidad, la ropa emite un nivel de poder, estatus, educación o personalidad que puede caer dentro de diversos estereotipos ya establecidos sin que esa sea la intención de quien la viste. Las telas de colores vibrantes como el naranja, amarillo y azul son características de los atuendos afrodescendientes. Además, hay influencias africanas que prefieren colores ocres y tierra con diseños en paja y jenequén. El kanga es una vestimenta colorida similar al kitenge, utilizado por las mujeres y en forma ocasional por los hombres del este de África. Los negros llevaban un chaquetón de bayetón, pantalón de lo mismo y chiripá. Andaban descalzos o con tamangos, especie de hojotas hechas de suela o de cuero crudo de animal vacuno o carnero, envuelto en el pie en bayeta, trapos o un pedazo de jerga, la necesidad pues cubierta con su forma más elemental. El wax es la tela más popular de África y se utiliza a lo largo y ancho de todo el continente. El teñido de estos paños de algodón se hacía de forma industrial en Holanda y después en fábricas de Togo, Ghana, Costa de Marfil, Sudáfrica y República Democrática del Congo. En Panamá, los vestidos Congo están llenos de mucho colorido. Las mujeres usan un faldón hecho de retazos multicolores, turbantes en la cabeza o simplemente trenzan sus hermosos cabellos, y los hombres también usan la técnica del retazo en su vestimenta o usan la ropa al revés. La vestimenta afrocolonial, una de las costumbres afro más conocidas es la cultura Congo. Se dice que llegaron desde el oeste africano al istmo y formaban 70% de la población en el istmo de Panamá. Los negros y marrones, quienes vivían en zonas más alejadas a los poblados más grandes, lograron conservar sus costumbres ancestrales. Entre ellos estaba la población quienes llamaban Congo, dado el nombre debido a la proveniencia de negros esclavos llegados a Panamá, provenientes de la etnia bantú del Congo. En la indumentaria femenina Congo está conformada por una camisa que puede ser blanca con mangas largas o 3/4 para representar a las mujeres de alto rango, o simplemente estilón de pilón con varios retazos de tela. El pollerón debe ser uno de los 3 tramos de las telas estampadas o lisas y debes llegar a la cabeza con brazos extendidos. Los accesorios son variados, arriba de 7 collares, aretes grandes, iguales o desparejos, pulseras y anillos variados. En la indumentaria masculina Congo, los hombres utilizan la ropa al revés y vieja, sombrero de estopa de coco adornado con plumas, conchas, espejos o cuencas, y se pintan la cara con carbón, en símbolo de reverdía. El rey o Juan Dios usa la corona más pequeña de la reina. Las cuerdas o listones aluden a la cadena de la esclavitud. La complementa la vestimenta con sombrero cónico y bastón, dando efecto periódico. Otro de los trajes típicos que representan la cultura afrocolonial es la cachimba portoveleña. Aun cuando poco es conocida, se utilizaba mucho en los mediados de 1800 y durante el inicio de esta época republicana. Esta vestimenta era utilizada por la población negra de poder adquisitivo, estatus social y académicos. En este traje típico podemos notar ya la influencia llegada de los afroantillanos al país. La influencia de las Antillas, la primera migratoria de los afroantillanos del país en 1844 durante la construcción del ferrocarril en Panamá, proveniente de los países de Trinidad, Jamaica, Barbados, Guadalupe y Martinica. La mayoría de ellos se quedaron en Panamá, en la provincia de Colón, y los trasladaron a Busca del Toro, Cuantilla 3 y Madras. Es así como el traje tradicional femenino de los países caribeños, específicamente Jamaica, Trinidad, Dominica y Haití. El traje está conformado por una camisa blanca a manga de 3/4, generalmente una falda con una tela de cuadros llamada madras, de origen indio,
traído por los ingleses del Caribe. Entre los accesorios utilizan el headcloth de la misma tela, la pollera catoreña. En el traje tradicional de la provincia podemos notar la fuerte influencia del Caribe, no solo en la vestimenta, pero en la representación gastronómica. La pollera catoreña es una de las mezclas entre ambas, una pollera a flores con un delantal, una camisa blanca y una turbante a juego con la pollera. Se utiliza para los bailes con ritmo congo, calipso y para el palo de maíz. El dandy caribeño, los caballeros durante las celebraciones visten con camisa blanca, pantalón de vestir negro con tirantes y una boina, revisitando la vestimenta tradicional del occidente europeo, específicamente de los ingleses y franceses.